Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Dialéctica Podcast desde Ciudad de México. Come on. Seguimos vivos, tantas emociones, tantas cosas que han... Tanto tráfico. Fíjate que se me hace muy de rancho quejarte del tráfico de la Ciudad de México. Porque es que sí, ¿no? Porque es como decir, es como que la parte cuando llegas, no marches los edificios. No, pero es que es excesivo el tráfico. O sea, si realmente es como si viviera siempre en una hora pico, en la 57, en San Luis. Sí, bueno, Siempre. sí, pero, ¿sí? Ahora, Sí. la gente ya está totalmente acostumbrada a esto. Aquí. Ya. Ok, ahí te parte puedes de su aventar vida. un examen psicológico mientras estás ahí en el semáforo. Psicométrico. Psicométrico. Ok, ¿cómo estás, amigo? Bueno, también. Muy bien. Bueno, también psicológico, una terapia ahí en el semáforo. No, muy bien, muy feliz. Muy feliz de estar aquí con nuestro gran amigo y hermano Shao. Shao, gracias. Y que es un hombre influyente y que está haciendo muchas cosas de las cuales queremos escuchar y aprender, mi Shao. Gracias, Venga. bro. Ahorita vamos con una presentación más amplia tuya, perdónalo. Tomo mucho café. Sí. Amigo Artur Delgado, Bien, ¿cómo estás, bien, brother? bien. Gracias a Dios que estamos bien, estamos con vida hasta el día de hoy. Contento, como dice Chris, de estar grabando con Shao. Sobre todo los tacos es muy agradable platicar. Me todos encantó juntos. cómo llegó con el taquero al trompo, vato. No sé si te diste cuenta. Sí, me pero di cuenta. llega y no lo tocaste, pero imagínense que lo toca. Y le dice, oye, y el vato no lo voltea a ver, como que ya identificaba su voz. Y le dice, oye, es que traigo unos amigos a que prueben los tacos. Y el taquero como que seguía, pero para él era importante hacer un contacto personal. Pero con el taquero. aparte le preguntó cómo estás. O sea, en medio de que estaba cortando el trompo le dijo, ¿cómo estás? Y él volteó y dijo, bien. Ya. Sí. Sí, buenísimo. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Sí, estamos grabando ahora todavía. Sí, totalmente. Ok. No, muy contento, muy bien. Muy contento de estar con Xiaomi. Yo lo había visto trabajar en la iglesia, pero el estar conviviendo con él realmente, o sea, genial. Una super persona y nos inyecta mucha energía. Ahorita vamos a platicar también de algo que... Hermano, no es cotorreo, pero eres una de las personas que conozco con más energía. Sí. Ya. ¿Cómo Sí. le haces? Pues Micro. estoy como tratando de escucharlos. Pues es parte de mi personalidad, es parte de como Dios me hizo. Desde chavillo siempre he sido bien eléctrico, bro. ¿Neta? Creo que le he bajado un poco, pero pues creo que Dios me hizo así. Es súper. Pero tenías, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, muchos reportes por hablar mucho. Sí. Fíjate que de chavillo a mí me diagnosticaron esa cosa que se llama déficit de atención. Ok. Y gracias a Dios mis jefes no me medicaron. Entonces encontró mi mamá una manera muy audaz de absorber esa energía, haciendo qué hacer, brother. Entonces me dejaron una listilla ahí de cosas que había que hacer y así me sacaba la energía, pero sí, siempre he batallado con esto del poner atención. Todavía a la fecha, pues. Pero entonces son dos cosas, ¿no? La parte del poner atención y él siempre está le así como- puedo llamar hiperactividad. Sí. ¿Cómo Sí, te es- sientes con esa parte? O sea, el que te digan que eres hiperactivo, ¿no te frustra, no te enoja, no te...? No, yo creo que para mí no representa un estigma. Ok. Yo creo que hasta puede ser hasta un cumplido y decir, bueno, al menos no soy un flojo, ¿no? Pero pero ¿cómo se llama? Pero sí, evidentemente, sí en un principio, de más chavillo, sí me costó mucho trabajo porque, por ejemplo, materias como matemáticas muchas cosas sí me afectó mucho la escuela. Con el tiempo, pues con la ayuda de Dios, la verdad, me ha ayudado a enfocarme cuando me tengo que enfocar, ¿no? Pero, Ok. pero- Creo que está bueno para comenzar a hablar de eso. Por ejemplo, en una predicación Oh, man. en presencial en la iglesia, o sea, puedes estar tu Una hora atento ahí al mensaje. Sí. Sí, el predicador es de esos que... Soy muy visual, entonces si el predicador usa ejemplos, Sí, ya sí, me sí, tienes sí. ahí, ¿verdad? Pero sí me cuesta un poco de trabajo cuando es como muy monótono, como muy... Sí, La mente, ¿no? ya Se te sé. va. Personalmente, cuando yo predico me muevo mucho, pero para muchos eso es desesperante. Por ejemplo, para mi esposa y para mi mamá, no le gusta que me mueva mucho. Sí. Nuestro profesor de homilética decía que era como el estilo del león enjaulado, algo así decía. No, sí. Sí. A mí también me estresa un poco. De hecho, el fin de semana pasado tuvimos el fin de semana intercultural y fue un orador que venía de Argentina y Se movía caminaba mucho. Y yo así como que los primeros minutos fueron como que de mucho estrés para mí. Después como que se aclimató y todo bien. Pero los primeros minutos así de un lado hacia otro.
Ya. Wow, Buenísimo. no lo había pensado, ¿sí? Amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas De casa. de Su casa. casa. Estamos en el set de grabación de Corazones en Acción Así en es. México. Sí. Increíble. Y platícanos un poquito acerca de tu vida, hermano. Ministerialmente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito más, déjanos conocerte un poquito más. Claro, pues para los que no tenemos el gusto de conocernos, trabajo con niños. Mi esposa y yo dirigimos una misión aquí en México que se llama Corazones en Acción. Nosotros no lo fundamos, lo fundó tío Mario, un peruano loco por los niños, que nos inspira mucho y nos inyecta también. Él es todavía doble de eléctrico que yo creo. ¿Neta? Sí, a su edad, pues. Y trabajar con ellos ha sido bien inspirador y bueno, realmente nosotros estamos aquí trabajando de lo que aprendimos con ellos. Y básicamente el corazón de la misión es el evangelismo infantil. Queremos ayudar a la iglesia a alcanzar nuevos niños. Hay una frase que siempre has dicho, o sea, esta generación pertenece a Jesús. ¿Y dónde nace esa frase en tu corazón o en qué momento? No, es una frase del ministerio. Sí, Ok. yo creo que antes de entrar a trabajar la misión tenía este libro de lecciones que habría escrito tío Mario y tía Susan, los fundadores del ministerio, y las primeras páginas decían eso, ¿no? Esta generación pertenece a Jesús, no pertenece a las drogas, no pertenece a la religión, sigue, ¿no? La frase, no pertenece al diablo, pertenece a Jesús, ¿no? Y es básicamente el reclamo que los ministerios infantiles hacemos, ¿no? Que esta generación realmente sea para él, porque la verdad es que casi no podemos decir que esta generación pues la estamos perdiendo. ¿Dónde nace, Michao, ese sentir o esa pasión por evangelizar a los niños? ¿Cómo nace en tu corazón? Yo creo que hay situaciones en mi vida que abonaron a eso. No fue una decisión que yo dijera, ay, de grande quiero trabajar con niños. Nunca lo pensé, ¿no? Siempre de chavito soñé que iba a dedicarme al tiempo completo, eso sí, que iba a predicar. De chavillo, ¿no? Eso, yo jugaba que ahí en el cuarto, que según predicaba y quién sabe qué, ¿no? Pero nunca pensé que iba a ser con niños, ¿no? Si tú me dijeras, yo preferiría trabajar con jóvenes, por ejemplo. Pero siempre como niños ha estado ahí bien presente. Entonces lo he asumido como un rol, como un llamado de Dios para mi vida, hasta que Él me diga, ¿no? Hasta que Él me ponga a hacer otra cosa. Y también el haber nacido en un hogar que es cristiano, a mí me lleva a pensar que si no hubiera sido de esa manera, probablemente, pues yo no sé si estaría aquí. Sí. Entonces, al final de cuentas, entiendo que entre más joven pues llegues al corazón del niño, pues más pronto le libras de un montón de cosas, ¿no? Sí, wow. Oye, hermano, ¿qué tanto encuentras un porqué de tu personalidad con el llamado que Dios te ha dado en estos momentos? Creo que a veces la gente trata de encajar en llamados o en lugares para las que quizá no están hechas. Es una pregunta bien interesante porque recuerdo dos momentos donde creo que puedo responder esa pregunta. Uno es en un manual de misiones que me encontré ahí en la misión hace mucho, ahí en Guate. Y en este manual de misiones era como un cuestionario que tenías que llenar de preguntas. Y en este manual de misiones hablaba y decía que tú desde que eres niño ya muestras las cualidades de lo que Dios ha puesto para ti, sí, para tu llamado. O sea, desde chavillo, ¿no? Ya muestras cualidades porque han estado ahí, ¿no? Dios te envió con eso, con ese paquete ya. Y siempre desde pequeño vas a mostrar la personalidad o las cualidades que te van a ayudar en el ministerio. Y me acuerdo una vez escuchando a predicar a tío Mario, yo todavía no trabajaba en la misión. Y me acuerdo que él estaba compartiendo en una iglesia aquí en el Estado de México. Y ya sabes que siempre hay un niño que se le escapa a la mamá, ¿no? Y anda corriendo ahí enfrente en el púlpito. Medio pentecostal. Sí. Niños, prejos y jóvenes se le escapan a las mamás. Sí, normalmente esos niños son muy castigados en las iglesias, ¿no? A veces hasta el mismo pastor está predicando, de ese niño, ¿no? O en otros casos ya tiene adiestrados a los edecanes y rápido lo desaparecen, ¿no? Pero yo me acuerdo que tío Mario en ese momento para lo que estaba haciendo y entonces dicen, ¿no? Este pequeño va a ser un misionero, ¿no? Porque nunca se va a estar quieto, nunca va a estar pues ahora sí que preparado para echar raíz en un lugar, sino que Dios lo va a usar para ir a muchos lugares, ¿no? Buenísimo. Y yo nunca lo había pensado así, dije, bueno, pues tal vez por eso Dios me puso o me hizo a mí en ese sentido de estar así tan activo, ¿no? Y de pronto hay personas que puede ser que no les
no se vean así, ¿no? Como ellos quieren estar en un lugar, y tiene que ver con eso, o sea, Dios te lo pone desde un principio, desde chavito. Sí, concuerdo mucho con eso. No sé ustedes, pero a mí sí, esta parte de la comunicación, de la producción, del hablar en público, es algo que desde morrito me encantaba. Yo jugaba a dar las noticias, brother, y el clima. Entonces, y fíjate, aparte era profeta, brother, porque decía que iba a llover y llovía. Entonces, ahí como que el Señor... ahora, ¿qué piensas, por ejemplo, de la gente que es del otro lado, introvertida? O sea, no te cuesta como que hacer este clic, porque luego la sociedad tiende a celebrar mucho al extrovertido, pero a castigar mucho al introvertido. Claro, no, pues son bien necesarios. Yo lo veo, por ejemplo, mi esposa no es introvertida, pero mi esposa es extranjera, y en la cultura donde ella es de Estados Unidos, y la cultura americana es un poco fría, ¿no? No son, o sea, son amigables, pues, pero, y sí son extrovertidos, pero realmente ya en la intimidad no son tan abiertos como nosotros. Nosotros vives en tu casa y con tu familia hablas horas, ¿no? Y allá es lo diferente. Entonces, por ejemplo, esos ambientes me costaban mucho trabajo, pero me ayudan a poder, con el tiempo entendido, que es necesario también aprender a disfrutar del silencio, ¿no? Aprender a disfrutar de momentos donde pues no hay que hablar, nomás disfrutar de la compañía de uno, de esos detalles que por andar corriendo no ves, ¿no? Ya. Son necesarias esas personas. Ya. Sí, claro. Ahora, Chau, en este tiempo vemos la predicación de la iglesia, ¿no? Y se habla mucho del futuro. Hace tiempo me acuerdo, has ido a dar capacitación allá a San Luis, a Agape, y ha sido muy chido. Y me acuerdo mucho de una historia que contaste, que llegaste a una iglesia, dijiste, ¿dónde es el área donde se va a hacer el culto para los niños? Sí. Y era el peor lugar, ¿no? Sí. El peor lugar, o sea, así como, sí, el niño ya en la tierra, en el sol, ¿no? Y acá las personas adultas, ¿no? Y me recuerda incluso una frase, ¿no? De D.L. Moody. Le preguntan, ¿cuántos alcanzaste? ¿No? Fue a evangelizar y le dice, alcancé a... le dice 8 personas y media. Y le dice, 8 adultos y un niño. Le dice, no, 8 niños y un adulto, ¿no? Como el interés por los niños, ¿no? Creo que muchas veces en los tiempos se ha descuidado esa parte, ¿no? El peor lugar, sí, como sea, hagan lo que sea, ¿no? Y que tú estés impulsando a la iglesia que tome la importancia de crear un lugar, de crear un espacio para que los niños, pues, puedan encontrarse con Jesús y puedan sentirse cómodos, ¿no? Pero a veces hay como ese menosprecio, por así llamarlo, ¿no? Porque gente hace evangelismo y pues vinieron puros niños y se entristece y no saben que es la iglesia del mañana, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo tú has llevado esa visión, has llevado ese objetivo a las iglesias, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado incluso las iglesias? Pues fíjate que a veces no es tan sencillo, porque finalmente el maestro de niños puede hacer muy poco al respecto, ¿no? O sea, hay muchos maestros de niños que finalmente están trabajando en iglesias donde tienen las características que tú me dices, y al final pues pueden mostrar mucha frustración. Nuestra chamba pues es más bien animarlos, ¿no? Ayudarlos a decir, bueno, en medio de toda la carencia que haya y de la falta de presupuesto, me acuerdo una vez una maestra de niños me decía, híjole, es que mi pastor me da 50 pesos para el domingo, ¿no? O sea, para los niños el domingo, ¿no? Y era como, híjole, ¿no? Y uno no le puede decir, no, pues... No, o sea, pues con esos 50 tienes que hacer algo, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas lo que tienes, tienes que usarlo. Aquí básicamente el mensaje que nosotros siempre nos gusta compartir con los maestros es que un día vas a tener lo que sueñas, pero al final de cuentas trabaja con lo que tienes ahorita. Sí, buenísimo. Y eso va a dar la pauta para que venga más, ¿no? Cuando la parábola de los talentos habla de que en lo poco has sido fiel, a veces lo poco suena como pobre, pero no es cierto. O sea, significa que lo que ahora tienes es menos, o es comparado con lo que viene, ¿no? Pero no es algo de menospreciarse, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si eres fiel con lo que tienes ahorita, pues Dios va a venir lo demás, pues. Claro. Sí. ¿Cómo es un buen trabajo de discipulado para niños? O sea, yo te puedo decir cómo se puede discipular a personas adultos, matrimonios, jóvenes, ¿verdad? Pero ¿cómo discipulas? O sea, semana a semana. O sea, por ejemplo, un matrimonio le dices, te invito a una célula. A un joven te invito a la reunión de jóvenes, o a una conferencia de jóvenes, te invito a un café y todo eso. Pero ¿cómo discipulas a un niño?
Porque el discipulado del adulto facilita bastante la parte del contacto entre semana, porque lo tienes, le preguntas cómo vas. No, y no solamente eso, sino que al adulto, digo, se le nota mucho el problema, ¿no? O sea, se le nota más el hábito, el lo pecado. sabe expresar también, ¿no? O sea, expresar, te das cuenta, ¿no? La adversidad, muchos problemas que podemos tener como adultos, pero el niño, o sea, ¿cómo lo disipulas? No, el domingo o la iglesia no es un lugar de entretenimiento para niños, ¿verdad? Pero también tiene que ser algo divertido. Claro. Y un lenguaje inclusivo a ellos. Entonces, ¿cómo hacen ministerio, vaya, con niños? Ahorita que estabas haciendo la pregunta estaba pensando que hay como dos grupos de niños en las iglesias, ¿no? Por un lado tienes el grupo de niños que pues sus familias asisten a la iglesia, ¿no? Ya están más metidos en la cultura de la iglesia, ya saben que el domingo es día de iglesia, ¿no? Los puede ser que son los papás que llevan a los niños, a veces es la abuelita, a veces es la tía, ¿no? Sin permiso de los papás, o hacen ahí. Pero hay alguien interesado en que el niño vaya, y ese es un grupo diferente de niños porque tienes como aliado a alguien, o alguien que te puede ayudar en ese seguimiento, ¿no? Que es la persona que lo lleva. Su familiar. Entonces ahí, por ejemplo, el discipulado, pues puede ser un poquito más fácil, no digo que sea necesariamente fácil, pero tienes alguien con quien te puedes apoyar, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos clubs enfocados en niños que no son de la iglesia, ahí sí veo un reto porque el único interesado es el niño, ¿no? Los papás no lo llevan, los clubs en los que trabajamos, muchos niños llegan solos, y ustedes, por ejemplo, en el callejón lo deben de ver, o sea, sí, claro. Bueno, usted en el alcance, la gente que no los conoce, ustedes en su iglesia hacen un alcance en el famoso callejón, ¿no? Y ese es como el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Muchos niños llegan solitos, pues, y lo trajo el amigo, y etcétera. Entonces el discipulado ahí es diferente porque al final de cuentas dependes de que el niño quiera llegar, y esa parte es la parte más complicada porque el papá del domingo pues o hace lo que sea para que el niño entre al servicio, pero aquí no. Aquí si al niño le gusta, viene, y si no, ya lo perdiste. Entonces, para mí yo creo que la primera parte del discipulado sería ganarte el corazón de ese niño, su confianza, para que él siga viniendo. Y esa es la parte más difícil, pero no complicada. Una. Y la otra es que además ayuda mucho que los mismos que apoyan son gente de ahí, de la colonia, de la comunidad. Okay. Gente que los pueden ver, ¿no? Como te encuentras a tu maestro cuando vas a la tienda, ¿no? Cuando van al mercado, mi maestro. Eso ayuda mucho porque los niños están viendo a una persona, por lo menos en su ejemplo, aunque no esté dándole clase toda la semana, ¿no? Claro. Eso es algo también muy, muy impactante para el vida del niño. Y más que nada, pues lo que decía al principio, ¿no? Ganarse su corazón, su confianza para que él... Sí, claro. Ahora, quisiera ser un poquito, una vez más, añadir y ser un poquito más intencional con la pregunta. Si Jaume fuera un pastor de una iglesia local, ¿cómo llevarías, o sea, qué implementarías, verdad, a la iglesia local que Dios te concede el privilegio de pastorear el ministerio de niños? Fíjate que lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque fíjate que a nosotros trabajar con los clubs, pues nosotros llegamos con un pastor, ofrecemos el proyecto, ¿no? Y si acordamos, ¿no? Decir, vamos a echarle ganas para sacar a estos niños de esta comunidad, pues nosotros tenemos delimitado que nuestro trabajo es con los niños, ¿no? Ya. Damos por hecho que el pastorado va a trabajar con el adulto, ¿no? Y entonces de pronto, con el tiempo que vamos trabajando, pues nos empezamos a dar cuenta que en algunas iglesias con las que hemos trabajado, el pastorado no trabaja mucho con las familias y eso le resta al trabajo. Uh-huh. Yo creo que decimos, bueno, trabajamos con niños, pero todos los ministerios deben de también entrarle, ¿no? Saber que es bueno saber que estamos trabajando con niños, pero que también hay alguien que está trabajando o tratando de alcanzar a sus papás. Porque si no, ese trabajo sí se puede perder, ¿no? Es integral, ¿no? Entonces, lo primero pienso que podríamos tratar de pensar es cómo hacer que no solamente se trate del niño, sino también de trabajar con sus familias, porque eventualmente eso va a generar
un cambio en todo el trabajo que se está haciendo y va a ser más fácil disipularlo, ¿no? Vas a poder visitarlo más veces en su casa, vas a poder de repente traerlo a tener más tiempo con él en la iglesia, vas a tener más confianza, ¿no? Y eso te va a ayudar a poder tener más tiempo. La mejor manera es entre más tiempo pases con el niño, más vas a poder tener pues influencia sobre su vida, ¿no? Y esa confianza la tienes que ganar de los papás, definitivamente. Hermano, ¿cómo lidias con la frustración de trabajar con un niño, de discipular a un niño o enseñarle a un niño que es cristiano, que su familia también es cristiana, pero que dentro de la casa quizá no se está viviendo el clima más agradable? Porque tú puedes hacer un excelente, y creo que haces un excelente trabajo para con los niños, pero ¿no te frustra que muchas veces las cosas en casa no van como deberían de ir y parece que todo el trabajo que haces un domingo o un sábado en tu caso se viene a la borda en cuanto ellos llegan a la casa? Sí, siempre te quedas pensando, podría haber hecho más, ¿no? Cuando empiezas el ministerio, en mi caso, pues sí, eso me cargaba mucho, ¿no? Con el tiempo hemos entendido algo que comunicamos a los maestros, ¿no? Y siempre les digo, ¿no? O sea, al final tú quisieras ser el papá de ese niño, ¿no? Sí, totalmente. Todos los maestros hemos pensado, híjole, ¿no? Para un positivo decir, híjole, si yo fuera su papá, o también para la disciplina, ¿no? Claro. Híjole, si yo fuera su papá, ¿no? Yo ya le hubiera puesto un hasta aquí, ¿no? Pero la realidad es que no eres su papá, ¿no? No eres su mamá, no eres su abuelita, y eso tienes que tenerlo bien claro, porque al final de cuentas tienes que ser consciente de tus limitaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la mejor manera de lidiar con la frustración es entender que hay un límite hasta donde puedes llegar, que quisieras hacer más, pero a veces no es posible, ¿no? Y ahí es donde viene la mano de Dios, ¿no? O sea, al final dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y ahí es, Señor, ayúdanos a poder alcanzar o tocar esas necesidades que no podemos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, de repente visitamos un club y vemos que un niño ya no está, ¿no? Y era como, ¿qué onda, no? ¿Por qué no viene, no? No, pues dejó de venir, ¿no? Y a veces yo recuerdo ir a tocar a su casa, ¿no? Y, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has ido? Mi mamá no me deja, ¿no? Y ver cómo hablar con el papá y todo. Pero al final de cuentas, no puedes ir más allá en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, entender tus limitaciones, pero ponerlo en manos de Dios, brother. Sí, wow. Y creo que también nos pasa con el adulto, ¿no? O sea, también dices, híjole, y lo platicábamos de venida para acá, y creo que en ese largo tramo después de la caseta de, ¿cómo se llama esta última caseta? La de Tepoztlán. Tepozotlán, nos aventamos una plática acerca de como la frustración que tenemos a veces como líderes y pastores de no ver un cambio en las personas, y que te gustaría así como que ahorcarlos, brother, y decirle, agarra la onda. Pero esta parte de la limitación que tú vives con niños, claro, es algo que también nosotros vivimos, claro. Pero creo que a final de cuentas recae en la parte espiritual, en la única parte que Dios puede hacer. Y algo que se me viene a la mente es que creo que la semilla que estás sembrando jamás va a regresar vacía. Eso es otra cosa que quiero comentar. Wow. Ese es el segundo punto. Que algo que tratamos de comunicar en los clubs y con los maestros de niños es que tratar de entender que ese sábado, que nosotros trabajamos los sábados, o ese domingo que el niño va a tu congre, ¿no? Que va al club, puede ser la última vez que él va a ir, pero que se lleve una... O sea, que digas, bueno, solo vino una vez, ¿no? Pero esa vez fue suficiente para dejar algo, ¿no? Y no la desperdicié, ¿no? Claro. Si él sí, hemos tenido casos, por ejemplo, tuvimos el caso de un chavo un chico que él se decía a su familia que iba a la tienda y se iba al club, ¿no? Y obviamente estaba ahí un buen ratote, ¿no? Y entonces mijo, ¿tú atiendes la tienda? Sí, de verdad, ¿no? Y él veíamos ese interés en él y se le logró disipular lo más que se pudo. Finalmente su familia se cambió de casa y fueron 6 meses que creo se trabajaron con él, si mal no recuerdo. Y decimos, bueno, esos 6 meses creemos, ¿no? Que de verdad, como tú dices, esa semilla le va a durar, ¿no? Sí, y le va a ayudar en el resto de su vida. Sí, es bien importante porque hay una razón de peso, ¿no? Esta razón de peso es que para Jesús los niños eran importantes. Claro. Mencionó unas características, entre ellas es la confianza. Mencionaste muchas veces la confianza. Y creo que la confianza es una virtud como del espíritu de las personas que se va como endureciendo conforme va pasando la vida.
Y cuando los niños están, obviamente, pues pequeños, ¿verdad? Tienen esa confianza como muy avivada, ¿no? Claro. Y Jesús por eso condenó tanto el abusar de esa confianza. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños, ¿no? Aquel que interrumpa, ¿verdad? Aquel que abuse de esa virtud que tiene el ser humano en sus primeros años, es algo que Jesús condena mucho, ¿no? Porque por otra parte es algo bien esencial y bien padre para el niño, cuando alguien que tiene una buena intención se acerca a él y esa confianza que Dios ha puesto en ellos realmente es para bien, ¿no? Dejar la semilla en el corazón de los niños. Fíjate que ese tema que hablas es bien importante, porque recuerdo hace un tiempo estar leyendo un artículo acerca de la pornografía infantil en México, ¿no? Que somos de los mayores productores, ¿no? Parece, de pornografía infantil, ¿no? En el norte de México, en el centro. Y en este artículo se narraba la historia de unos cuates, unos extranjeros, y uno de ellos que se hizo pasar por sacerdote, abrió un comedor, y esa fue la manera de jalar a los niños. Obviamente los niños como los que trabajamos nosotros, ¿no? Que llegan solos, que andan en la calle, ¿no? Que sus papás pues seguramente se ponen a trabajar, lo que sea, y muchos niños son bien independientes, y esos son los niños que empiezan a jalar, ¿no? Y de ahí pues puede ser al abuso, o a la trata, o desaparecerlos, no lo sé. Y eso me quedó bien grabado pensando como, ¿no? Recuerdo una vez que siempre invitamos a los niños a ir al club, y es como una práctica que tratamos que siempre se haga. Cada sábado que hay club, vamos a invitar, ¿no? Así como los testigos, ¿no? A tocar a la casa del niño, vámonos al club, ¿no? Y recuerdo una vez, acompañando a una hermana que siempre trae un montón de niños, salió una señora que estaba barriendo su banqueta y le dijo a su hijo: ven, mira cómo se llevan a los niños, mira cómo, cómo se los roban, ¿no? No. Y porque ella quería darle una lección a su hijo, ¿no? De que no se fuera con cualquiera. Pero nosotros éramos del club, ¿no? Sí. Y yo estaba pensando, tenemos que cuidar mucho eso, ¿no? Como iglesia, la imagen con la que nos presentamos ante la comunidad, la formalidad, y que sea serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pues ya portamos una credencial, ¿no? Una playera que te identifica, que sabes de dónde es. Pues si quieres buscar, hay un sitio web donde hablas de lo que hacemos, ¿no? Sí. Que la gente sepa, porque al final de cuentas, pues te estás llevando un niño al club, ¿no? Y muchos niños te van a seguir, ¿no? Y entonces aquí es, ¿por qué te siguen, no? ¿A dónde los llevas? ¿Qué vas a hacer con ellos, no? Al final de cuentas, los papás están en todo su derecho de poner en tela de juicio lo que tú haces detrás de esas paredes, ¿no? Y tú como maestro de niños tienes la responsabilidad de saber que tienes que regresar a ese niño íntegro, ¿no? Al abusar hay gente que abusa, el punto de esto era que hay gente que abusa de esa inocencia para cometer otras cosas, ¿no? Wow. Shao, nos platicas que trabajas con clubs, ¿no? Y nos gustaría escuchar qué estrategias usan. Creo que hay gente que trabaja con niños y que esto le puede ayudar demasiado, ¿no? Entonces, platícanos un poquito qué estrategias usan, qué son los clubs, ¿no? Un poquito así a resumidas cuentas. Sí, con el tiempo de ir trabajando con iglesias, pues vas recogiendo historias, ¿no? Positivas y negativas de cómo han trabajado con los niños. Recuerdo una vez sentando con un pastor que me decía, pues nosotros ya no hacemos escuela bíblica de verano, ¿no? ¿Y por qué, no? Pues mucho gasto, mucho esfuerzo, no llegan los niños, comen y luego el siguiente domingo no hay nadie, ¿no? Y para él representaba una frustración que es de muchas personas, ¿no? O sea, hacemos el evento del Día del Niño, le metemos la plata y está la gente, pero luego los niños no siguen llegando, ¿no? Y para nosotros es como, algo tiene que estar pasando, ¿no? O sea, ¿por qué el niño no viene, no? Uno, pues hemos alimentado la cultura de los eventos, ¿no? Entonces el niño piensa, no, pues la iglesia está padre cuando hace evento, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Entonces, cuando es Navidad está bien padre, pero ya los demás ya no. Entonces, esa es una cultura que hemos alimentado en los niños, que cuando hay evento, ahí estoy, ¿no? Porque me van a dar algo o porque algo bueno va a pasar. Pero cuando ellos han llegado a ir un domingo o otro día diferente, se ha notado con otra realidad. Entonces, en el club queremos cambiar esa idea. Para mí es como, si tú lograras hacer que todos los sábados fueran el Día del Niño y el Día del Niño fuera algo todavía más loco, como subirle el estándar a lo que haces, vas a lograr que el niño tenga esa expectativa de decir, yo quiero ir el sábado, ¿no? Yo quiero ir al club porque siempre hay una sorpresa, siempre hay algo diferente, ¿no? Entonces, al final aquí es retar a la iglesia a pensar diferente. Entonces, pensamos, suponiendo que un mes tenga 4 sábados, los primeros 3 hay clase normal,
¿no? Hay alabanza, se viene en grupos, tiene lección, pero el fin de mes, hacemos algo que se llama la fiesta de fin de mes. Y entonces la iglesia que hace el club sabe que cada fin de mes, ese día hay fiesta, ¿no? Entonces se les dice a los niños, es la fiesta de fin de mes, y ese día se les va a premiar, ese día los niños llegan, y es como se rompe un poquito esa monotonía, ¿no? Y entonces muchos niños llegan de pronto a ese día de fiesta, ¿no? Pero de ahí la idea es que se queden. Otras cosas que, por ejemplo, implementamos ha sido eso de las visitas. Recuerdo alguna vez, nosotros tenemos una base en Perú, en Cieneguilla, que está a media hora de Lima, y ahí es una zona árida, te das cuenta que estás en la luna, es así seco, es así todo árido, y ahí hay gente que vive en esos lugares. Y fui a visitar el club, se llama Club Victoriosos de la Misión, y Walter, uno de los voluntarios ahí de la misión, me llevó a su recorrido de invitar niños. Y entonces esperaba que el niño terminara de hacer lo que tenía que hacer y vámonos por el que sigue y el que sigue. Y de pronto ya los llevaban en un bus. Yo todavía en ese entonces no cocinaba lo del club, pero ya estaba pensando como, ¿qué voy a hacer? Y pensé, eso es algo que vamos a hacer en los clubs, ¿no? Vamos a salir a invitar a los niños y asegurarnos de que los niños vengan al club, ¿no? Entonces para nosotros es como, te sales a invitar, pero regresas con niños, ¿no? Wow. Y esas y otras estrategias, ¿no? Pero básicamente aquí es entender que lo que haces tiene una relevancia mayor a solo trabajar con niños, ¿no? O sea, va más allá. Y tiene una relevancia muy importante porque, por ejemplo, los seres humanos estamos diseñados para estar interconectados, no para vivir solos, estamos conectados unos con otros. Por ejemplo, una familia que no se está haciendo cargo de los niños, de sus hijos que están siendo maltratados, abusados, lo que sea, y como sociedad ignoramos eso, ya déjate un poquito del contexto de iglesia, fíjate. O sea, ignoras eso como sociedad, a largo plazo ese niño se va a convertir quizá en el jefe de un cartel, que va a afectar a toda una sociedad completa, ¿no? Entonces, ya quizás separando la idea del contexto como cristiano, como sociedad, si ignoramos eso, estamos incubando, se dice, así como a los delincuentes del futuro, ¿no? Sí. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad muy importante en esa área, ¿no? Porque somos portadores de la verdad, somos portadores de la presencia de Dios, ¿no? Y somos conscientes del valor que tenían los niños para Jesús y del terreno fértil que es el corazón del niño, ¿no? Es bien interesante eso de perderlos de vista, es estar cultivando algo a futuro que nos va a afectar a todos. Claro. Yo lo veo como, nosotros decimos que es como una balanza, ¿no? O sea, la iglesia y la familia se ayudan para alcanzar a los niños, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que ustedes dicen una familia que no es cristiana, pues entonces el peso empieza a aumentar para la iglesia, ¿no? La iglesia adquiere más responsabilidad porque los papás no le van a ayudar, ¿no? Pero por otro lado tienes a la iglesia y los maestros que no preparan su clase, que el sábado en la noche están ahí viendo a ver qué inventan, ¿no? O llegan el domingo, entonces si decimos, pues al final, si la iglesia no cumple, los papás tampoco, porque en este lado de la balanza también están los papás que sí son cristianos, pero que no tienen tiempo con sus hijos de devoción, en familia, o que no dan seguimiento, o que no, pues entre semana no piensan, que sienten que tienen que tener un tiempo de enseñanza a sus hijos, ¿no? De temas bíblicos. Entonces decimos, pues estamos perdiendo a esta generación, y pasa lo que tú dices. Yo creo que el estar arrebatándole niños al enemigo es una de las labores más impactantes que podemos hacer. No solamente niños, o sea, ¿has tenido ciertos ataques como espirituales que tú digas, rayos, o sea, esto es una guerra contra el enemigo? A lo mejor no te das cuenta, digo, tienes déficit de atención, a lo mejor el diablo, rayos, no, si los has tenido, porque no es a fuerza tampoco, ¿cómo has lidiado con ello? Claro que lo hay. No solamente nosotros, ¿no? Como que estamos empujando esto, sino las mismas iglesias donde están los clubs. Se nota mucho en ciertas épocas a veces, o en ciertos momentos donde es como, híjole, ¿no? Una cosa tras otra, y es como, ¿no? Definitivamente el enemigo, pues no le gusta, ¿no? Y los niños son un target en muchos aspectos, ¿no? Mucha gente los ve como plata, ¿no? Pero por un lado, el enemigo, el diablo, una de sus funciones es pervertir a la humanidad lo más pronto posible. O sea, entre tú más pronto te des cuenta de lo que es malo y que te guste hacerlo, ya, te ganó, ¿no? Y ese es algo que el enemigo está empujando bien fuerte. Lo más pronto que él pueda hacerte
caer en sus redes, ¿no? Y los niños ahora, no nos llevamos mucho de edad todos, ¿no? Pero yo digo, bueno, tengo 36, hace 30 años que tenía 6 años, mis intereses eran bien diferentes a los niños de hoy, ¿no? Sí. Yo tenía un celular donde veía 1000 cosas, aunque no es mucho los años que han pasado, sí han sido como que pasos muy largos, muy agigantados lo que se ha hecho, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ver la historia del diálogo que tiene Moisés con Faraón. Y cuando Faraón empieza a tratar de negociar con Moisés o con Dios la ida del pueblo de Israel, primero le dice que vayan los hombres, y luego le dice los hombres pero sin sus animales, y luego en una de esas respuestas le dice, ok, vayan, pero no lleves tu familia, o sea, nada más los hombres y los animales, ¿no? Pero tu familia no. Y dice Moisés, dice, no, si nos vamos a ir todos, ¿no? Y esa es la adoración que en una forma de vida Dios demanda de los cristianos, ¿no? De una familia completa. O sea, puede ir papá a la iglesia, puede ir mamá a la iglesia, es más, puede ir toda la familia a la iglesia. Pero si el padre no es consciente de su labor sacerdotal dentro del hogar, porque otro tema bien importante dentro de esa misma historia y del contexto, es que el plan de Dios era que hubiera familias sacerdotales. Pero después de la fundición del becerro de oro y de todo esto, Dios dice, ok, voy a seleccionar solamente una familia para ser sacerdotal. Pero antes de eso, Dios dice, el plan era que todos fueran una familia sacerdotal, ¿no? Y por eso el diálogo de Moisés, si nos vamos todos. Sus bienes, hombres, mujeres y niños, todos nos vamos. Y no cerquita, porque Faraón le dice, vayan, pero no vayan muy lejos. No, nos vamos todos y nos vamos para no regresar, ¿no? Entonces también entra esa parte del Faraón tratando de matar a la generación. Lo hizo al principio en el capítulo 1, tratando de decir a todos los niños varones los van a matar. Y quizá ahora el faraón, el diablo actuando en esta época no va a asesinar, aunque el aborto es otro tema también bien fuerte, ¿no? Pero ahora los está haciendo como eunucos mentales, y a través de la homosexualidad, el lesbianismo, sobre todas estas cosas, está acabando con una generación. Especialistas dicen, ¿verdad? ¿Cuánto esperas que crezca una generación cuando empiezan a casar entre hombre y hombre, mujer y mujer? 10, 15 años, 20 años después va a reducir la población drásticamente, no va a haber niños, ¿verdad? Entonces es interesante todo ese fenómeno. Chaume, ¿cuál es tu idea o tu pensamiento? ¿Qué piensas del sistema de educación actual en las escuelas de gobierno y todo eso? ¿Lo ves deficiente? ¿Lo ves? ¿Qué harías tú, por ejemplo? No sé si en el ministerio tengan alguna especie de programa para ir a escuelas de gobierno, ese tipo de cosas. Porque yo pienso que es deficiente realmente la educación. Claro, pero todos sabemos que las escuelas son las incubadoras de ideologías, ¿no? Claro. O sea, pueden ser pobres en el sentido del conocimiento que te imparten, pero son muy ricas en el sentido de las ideologías que te meten. O sea, al final de cuentas tú dices, no aprendí nada, pero ya tengo una manera de pensar que sí me va a influir por el resto de mi vida, ¿no? Que en este caso, pues, es el humanismo, ¿no? El posmodernismo y todas esas cosas que ustedes conocen, que van metiéndose ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, las escuelas sí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que, uno, pues, que esos maestros, ¿cuál es su influencia, no? O sea, al final de cuentas, todos recordamos que cuando éramos chavos teníamos un maestro que admirábamos, ¿no? ¿Pero por qué, no? Sí. Pues porque siempre metía sus ideas, tenía sus opiniones, ¿no? Muy pocos maestros en las escuelas saben dividir esa parte, ¿no? Decir, bueno, yo nomás vengo a dar clases y no tengo por qué imponerles mi opinión, ¿no? Pero muchos maestros no hacen eso, ¿no? Es que es difícil. Claro. O sea, aunque no sean conscientes de eso y no lo hagan, es que es a veces como un poquito complicado. El maestro tiene esa responsabilidad, debe ser consciente de que está enseñando algo, pero implícito va a imponer su corazón. O sea, creo que sí es importante separarlo, pero creo que el llamado del maestro, tanto como en una escuela como dentro de la iglesia, es importante entender que voy a enseñar algo, pero va mi ADN también ahí, mi forma de pensar, ¿no? Fíjate aquí a lo que recuerdo un maestro de la universidad decía, ¿no? Que básicamente la mejor manera de manipular a una sociedad es a través de la ignorancia. Entonces realmente la educación no tiene como propósito realmente educarte, ¿no? Sino mantenerte a un límite de lo que queremos que sepas, ¿no? A veces pienso que en la iglesia no lo hacemos intencionalmente, pero sí provocamos ignorancia. Rayos. De decir, pues no le enseñamos más allá de lo que creemos que el niño pueda saber o deba saber, pero realmente, como tú dices, el tiempo va volando. Muchas iglesias ahora están preocupadas porque cuando llega la prepa, los chavos salen de prepa, ya dejan la iglesia, ¿no? Se gradúan de prepa y se gradúan de la iglesia, ¿no? Pero eso empezó desde acá abajo. Hay un versículo en la Biblia que dice:
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sé que hay mucha interpretación, o hay varias interpretaciones detrás de ello. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Moisés es el caso que ejemplifica eso, ¿no? O sea, Moisés, el poco tiempo que estuvo bajo la influencia de su familia, fue lo que realmente Dios usó para traerlo a 80 años después, ¿no? Y es de ese depósito, ¿no? Y esa historia es un rayo de esperanza para los padres que tienen hijos pródigos, ¿no? Pero que fueron hijos cristianos, ¿no? Que dije, papás que hoy están bien preocupados porque dijeron, oye, pues mi hijo iba a la iglesia, ¿no? Y ahora anda bien apartado. Wow. Hay un montón de papás en las iglesias que están muy preocupados. Ese versículo es una promesa de la que una ley, pero también en cierto sentido una promesa que nos asegura que esa palabra, ¿no? Que fue sembrada en algún momento, ¿no? Va a traer algo, ¿no? De regreso. Grabamos el primer episodio, no recuerdo si fue el primero o el 3, y estábamos hablando de las teorías conspirativas. Y hablábamos de este rollo en el que estamos envueltos como sociedad y todo lo que está pasando. Una de las cosas que más nos asombraba de Ciudad de México es toda la parte de la propaganda, la mercadotecnia. En cualquier esquina es una buena esquina para poder anunciar un producto. Venimos pasando toda la parte del mes de junio, que el mes de LGBT y todo este movimiento. Me faltaron algunas letras seguramente. Como 100 letras te faltan. Como 100 letras. Y esto, no sé si sea una conspiración como tal, pero veo a muchos papás cristianos frustrados por el mundo que están viviendo sus hijos. Y hay muchas opciones que los padres encuentran para poder protegerlos. Hay quienes dicen, bueno, yo no voy a permitir que mi hijo esté en una escuela de gobierno, yo voy a hacer educación en casa, o voy a buscar una iglesia una escuela con valores cristianos, y todo eso porque está el temor. Pero si pudiéramos enviar un mensaje a los papás que el día de hoy se encuentran temerosos por el presente que nuestros niños al que nuestros niños están siendo expuestos, y ayudarles y darles ideas para protegerlos de manera efectiva de todo esto que estamos viviendo, ¿cuál sería tu mejor consejo, hermano? Mira, es un tema bien interesante, porque la verdad es que todos quisiéramos tener a nuestros hijos en una escuela cristiana, ¿no? Pero la verdad es que la realidad es algo que no todas las personas van a tener la posibilidad de pagar, pues, y de tener. Entonces, para muchos, al final de cuentas, aunque quisieran, pues tienen que acudir al sistema público de educación, sí, ¿no? Claro. No es algo negativo, o sea, al final... Y aparte una escuela cristiana no está en todos lados. Exactamente, entonces, un día de pronto, ¿no? Pues en una utopía, pues habrá muchas, ¿no? En un mundo utópico, pero quién sabe cuándo va a pasar eso. Creo que en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, pues, ¿no? Pero por lo pronto, al final de cuentas, regresamos al punto que Luis hablaba, que es la iglesia en casa, o sea, el papá que entiende, ¿no? Que al final Jesús, como dice la Biblia, ¿no? O sea, no te pido que los apartes quites del mundo, pero que los apartes del mal, ¿no? O sea, al final esa es nuestra oración para nuestros hijos. O sea, pues quisiéramos protegerlos de todo, pero no vamos a poder hacerlo siempre. Lo que podemos hacer es, mientras, como ustedes dicen, ¿no? Mientras Dios me los da, hacer todo la casa es el centro de entrenamiento seguro que Dios provee para nosotros, para el ministerio, para la vida que nos vamos a enfrentar. Entonces, al final de cuentas, aprovecharlo al máximo. Algo que yo trato de hacer con mis hijos y de enseñarle a veces a las personas es que no podemos apartarlos del mundo, pero les estoy tratando de dar las bases y las ideas para que ellos puedan tomar decisiones cuando no me ven, porque les digo a los papás, ese es el mayor reto. Cuando mis hijos me ven, se pueden portar bien y pueden hacer todo bien. El reto es que ellos, cuando no me vean y estén expuestos al mundo, puedan tomar buenas decisiones. ¿Cómo formó el carácter de esos niños para que no solamente cuando están a la vista de papá o en la iglesia, sino que va a haber muchos tiempos donde no los voy a ver? Tengo un niño de 2 años, ¿verdad? Y pues él siempre está conmigo, o con su mamá, ahora siempre está con nosotros. Pero mi hija de 11 pues va creciendo un poquito más, y por su edad, a veces hay tiempos donde ya está más... tiene más tiempo fuera de nuestra vista, por la escuela, porque va con amigos, porque este tipo de cosas, y es ya donde empiezo a ejercitar un poquito más esa idea de que no te estoy viendo, hija, y yo le digo, pero el reto que tú tienes es hacer lo correcto aun cuando no te estoy viendo, porque es un principio espiritual que tú vas a tener que aprender de Dios, hacer lo correcto aunque tú veas
que Dios no te está viendo, porque Dios está ahí, ¿verdad? Pero como a veces, como cristianos, pues pensamos, no, pues Dios no me ve. Le digo, ese es el reto de la integridad, hacer lo correcto aun cuando nadie te ve, ¿no? Buenísimo. Ahora, hay algo que es muy importante y voy a tirar así como que un buscapiés, ¿no? Y que a lo mejor a muchos les puede causar ruido. Pero la neta es que ni en una escuela 100% con valores cristianos, o sea, no, los hijos se encuentran totalmente seguros o logras como encapsularlos por completo. Bueno, o sea, ni a lo que creo que vas es que no es garantía. Totalmente. Sí, no. Bueno. No es garantía y puede ocasionar un efecto a veces contraproducente cuando no se entiende bien el principio. Sí. Porque quizá los expones tanto a una cultura cristiana, más de aquí y no tanto de aquí, que cuando salen al mundo, ¿verdad? Se deslumbran, ¿no? O sea, quedan así no sé, como conejillos de India, así como con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando? Si mi vida, toda mi vida fue esta idea, no me había dado cuenta del mundo, cómo era, ¿no? Claro. Y los mandas al mundo, pues, sin armas, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Claro. Es que esa es otra. O sea, ¿hasta qué punto yo puedo dejar que mi hijo, o debo dejar que mi hijo, salga y se enfrente al mundo tal y como es? ¿Qué tan malo es encapsularlo como tal? No sé, ¿qué piensas? Es bien peligroso. Ahorita que estaba pensando, en el mundo de las misiones hay un término para esto, ¿no? Cuando una cultura se impone sobre otra, ¿no? Y es la peor manera de evangelizar, que creo que esta semana hablábamos de eso, ¿no? Como el evangelismo católico del principio será una imposición, ¿no? Sí. Y a veces eso hacemos en casa con nuestros hijos, ¿no? A veces puede ser que decimos, bueno, pues lo haces porque lo digo yo, ¿no? Y te aguantas, ¿no? Porque en esta casa se lee la Biblia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y hemos llegado a puntos donde de pronto pues nos imponemos sobre nuestros hijos, pero esa manera de evangelizar a nuestros hijos nos va a causar lo que al final pasó aquí. La gente se rebeló, ¿no? La gente dijo, no, a ver, aguanta, ¿no? En cuanto pudieron, pues se desafanaron, ¿no? Y lo mismo va a pasar con nuestros hijos si hacemos siempre una imposición, ¿no? Entonces, al final de cuentas, encapsularlos o imponer, ¿no? De una manera muy autoritaria y dictadora en nuestra casa el cristianismo sobre nuestros hijos, sí puede traer resultados muy contraproducentes. Sí. Ahora, bueno, una buena disciplina a los hijos. Claro. O sea, de cómo lo manejas esa parte, o sea, ¿qué piensas de eso? O sea, hijos entre diferentes edades, ¿cómo manejar una sana disciplina en casa? Buena pregunta. Fíjate que con mis hijos yo lo veo, ¿no? Al final de cuentas cada uno tiene una manera en la que la disciplina le funciona y tú como padre conoces cuál es, ¿no? Y siempre pensar, a veces no es fácil, yo como papá lo veo, ¿no? La base de la disciplina es el amor, ¿no? No el enojarte. Entonces a veces somos así, en el momento me agarró y ¡pum!, ¿no? Toma, ¿no? Y eso causa un daño en el hijo, sí, ¿no? Oye, hermano, desarrollando esa idea porque me parece muy interesante el punto de que yo conozco un par de personas que algún tiempo... ¿Puedes decir el nombre? Sí. ¿Y su domicilio también? Y los 16 números de su tarjeta. Y su CURP. Eran cristianos, compartían principios bíblicos, ¿verdad? Y de repente fueron como absorbidos por esta cultura. No sé si muchos estén enterados de esta cultura que está viviendo, de el cero contacto físico con la varita, con cualquier tipo de corrección. Pero esta cultura no se necesita corrección física del niño, para nada, porque lo vas a frustrar, eso no es garantía, que no sé qué. Y hasta hay ya muchos memes y esto del fular, de traer al niño siempre pegado contigo, el apego, este método del Montessori, el radical, de que puede estar en un salón como y puede hacer lo que quiera. Si va a rayar la pared, que la raye. O sea, tiene que expresar todo esto sin límites, sin nada de eso. Ese sería el extremo, ¿no? Ajá, o sea, sí hay un extremo autoritario, ¿no? Hay una parte en medio, la parte bíblica, donde sí disciplinamos con amor, no con autoritariamente o arbitrariamente, así que ni sabes qué pasó y órale, ¿no? Pero por otro lado, el otro extremo es el que tú estás diciendo, el que, no, pues, o sea, no le digo nada, no puedo hacer lo que quiera, y la Biblia habla de eso, ¿no? El niño, el siervo mimado desde pequeño hasta la postre será su heredero, ¿no? O sea, al final de cuentas habla de que su vida le va a avergonzar, ¿no? O sea, el que no corrige a su hijo, al final va a avergonzar a su madre, ¿no? Fíjate que estaba leyendo de un psiquiatra que dice que si nosotros estamos en una generación
que está tratando de encapsular a los niños a no equivocarse, ningún corrección física, que no sufra, buenísimo. que no llore, ¿verdad? O sea, que no le falte nada, todo esto. Vamos a crear una generación que le va a costar ser empática con la necesidad de la otra persona. Wow. Porque como nunca padeció, no sabe lo que es el sufrimiento y esto, que es algo natural de la vida. O sea, el niño tiene que caer, tiene que entender los límites, porque los límites son Hay que comer tierra y... bueno, como hacer, ¿cómo se llama? Hacer anticuerpos, tiene su esencia, ¿no? Pero ese psiquiatra dice algo bien interesante, y ese psiquiatra no es cristiano, ¿no? Y dice, si nosotros estamos educando a una generación así, prepárate para vivir dentro de una generación en el futuro que es cero empática, que no va a tener compasión ni amor por el otro, porque no sabe lo que es sufrir, no sabe lo que es llorar, ¿verdad? Y vemos mucho esto de repente en puestos en la política, de hijos de abogados, de gobernantes que llegaron sin ningún esfuerzo a adquirir ese puesto, ganan muy bien, tienen a su cargo miles de personas a través de un estado, un país, ¿verdad? Y son cero empáticos con la necesidad de la gente. Solamente disfrutan de su poder, como este youtuber que hace la parodia del, ¿cómo se llama? ¿Gobernador? De Marco Polo. Bueno, Marco es Polo. el actor Marco El Polo. actor el que Marco hace, Polo. sí. Así, ¿no? Y ese principio me parece, ¿cómo es importante mantenerse en la mitad, como dices tú? Bro, Ni allá ni acá. y aparte el lidiar con la frustración. O sea, creo que es que es un balance, hermano, porque también conozco a papás que en el afán de tiene que aprender, o sea, ves al niño que literal ha aprendido mucho porque trae moretón en la cara, y dices, no, pues vaya que está aprendiendo de los golpes de la vida, literal, ¿no? Pero creo que es encontrar un balance, pero creo que eso es muy importante porque también estaríamos desarrollando seres humanos que no tienen la capacidad de lidiar, de enfrentarse a la frustración cuando a algo no lo tienes, cuando algo no te sale bien. Y creo que la frustración es algo a lo cual tarde que temprano todos los seres humanos nos vamos a enfrentar. Y es que creo que se ha malentendido la disciplina, ¿no? Porque queremos disciplinar al niño, pero nosotros no nos disciplinamos, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene, no? Sí. Todo lo imponemos y eso mata. Y lo que se vive es lo que creo que trasciende, ¿no? Lo que va a ayudar al niño a crecer y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que lo hemos malentendido. Es como, no sé si te refieres más o menos a esto, es como el papá que está exigiendo que los minutos en pantalla del niño reduzcan, pero el niño ve que todo el tiempo el papá está en la pantalla. ¿Te refieres más o menos a eso? Sí, claro. O que su primer recurso es, le voy a golpear y no sé, ¿verdad? No sé, lo hace por un lado o le impone o incluso usted ha escuchado papás que dicen, ¿qué te dijo la maestra? No, y ahorita tú hablabas, Shao, del el papá como sacerdote en la casa. Es que somos nosotros somos los que tenemos que guiar a nuestros hijos. No la gente, hablábamos de los colegios, ¿no? De que qué difícil que salgan, vayan a un colegio cristiano, pero salgan afuera y les cueste porque el papá no lo supo guiar, ¿no? Entonces hay principios que tenemos que vivir para que un niño pueda aprenderlos y empezar a crecer con ellos, ¿no? Sí, ahora hay un aspecto bien importante que yo quisiera mencionar para papás, ¿no? O sea, el punto es hay cosas que, y lo decía el otro día en una predicación, hay cosas que solo con paciencia y perseverancia vas a ver. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, yo pensaba que mi papá estaba equivocado en hacer ciertas cosas. ¿Tu papá era cristiano? Amigo, ¿estás bien? Te veo con mucho sueño. Sí, estoy un poquito cansado, pero yo le decía a la iglesia, son papás, o sea, pero si eres paciente, puede ser que a los 30, 31 años que yo tengo ahora, ¿verdad? Vas a cosechar una honra de tus hijos hacia ti. Solo tienes que ser paciente y perseverante. Claro. Sí. El método de Jesús es el método de la semilla. Así el es. método de Jesús es el método de la semilla. Porque Jesús sembró en la vida de las personas una semilla, eso garantizó la expansión del reino. Sí. No buscó árboles formados, frondosos, con troncos grandes para encender una nación, sino que más bien se tomó el tiempo de cultivar pequeñas semillas que a lo largo del tiempo crecieron y dieron más semillas y se multiplicaron, ¿no? Entonces es un principio espiritual y súper chido. Y es que el asunto es pensamos que los papás le echan la culpa a los niños y jóvenes que quieren ir a toda velocidad.
pero los papás son los que quieren ir más rápido todavía. Resultados. Incluso ves a Quieren ver papás resultados rapidísimos. Sí, y quieren ver resultados rápidos, pero los papás de ahora están más proyectados en sus proyectos de vida sí. que en su legado. Y eso está bien fuerte porque los ves de, estoy buscando este proyecto, sí, que raye la pared, lo que hablaban, ¿no? De lo Montessori y todo eso, de que sí, déjalo que haga, porque el papá dice, ya, como que se cansa, ¿no? Tengo un proyecto más allá, que él haga lo que quiera, ¿no? Y por un lado, o sea, lo deja, pero no se da cuenta que el legado es algo que es importante, ¿no? Y a lo cual tenemos que meterle trabajo, esfuerzo, ¿no? De estar ahí con el niño, ¿sabes qué? Mira, los límites, ¿sabes qué? La obediencia, la honra, ¿no? Claro. Entonces creo que es interesante porque cuando Jesús predicaba, había niños. Sí. Siempre había niños, ¿no? Obviamente la Biblia cuenta a los hombres, pero ahí había niños que estaban escuchando a Jesús y no solamente lo estaban escuchando, estaban viendo lo que Jesús hacía, ¿no? Y muchos de ellos, porque después Jesús, a sus 33 años, escoge a 12 discípulos y ellos llevan el mensaje, pero todos los niños que crecieron viendo a Jesús, creo que impactaron, ¿no? Todo a su alrededor. Claro. Ahora, mencionaste algo bien importante, la palabra legado. Sí. El legado no es únicamente hasta que el papá o la mamá mueren. Claro. Wow. El legado es en vida. O sea, mi papá tiene 59 años de edad y yo les compartí acerca de su legado. Sí. Y todavía espero que Dios nos conceda muchos años más con nosotros, pero o sea, el legado no es hasta el final, ojalá y quede algo bueno de mí para mis hijos. O sea, no, el legado es ya lo estás construyendo. Sí. Es aquí y ahora. Quiero juntar dos palabras y que me digas qué piensas. Paciencia y la vara de corrección. Creo que el orden que lo dijiste es el orden en que debería ocurrir, ¿no? Okay. Paciencia y luego la vara, ¿no? A veces al revés, ¿no? Vara y ay, señor, dame paciencia, ¿no? Pero creo que el orden que lo dijiste es lo que pienso esa es la mejor manera, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito acerca de la vara, lo que significa la vara de corrección? No sé, ¿alguien puede decir ¿te dieron con la varita? Muchas veces. ¿Te dieron con la varita? A mí me dieron muchas veces. Pero me gustaba, ahorita pienso y digo, mi papá, por en este sentido voy, me corregía la actitud. Nunca fue de que, estaba jugando, tal vez si me decía, no hagas esto, y yo desobedecía, ahí me corregía, ¿no? Pero igual estaba jugando fútbol y se rompió un video y decía, no te apures, ahí lo ponemos mañana. Sí, pero si yo... No había una instrucción. Exacto, pero si yo le volteaba los ojos o tenía una mala actitud hacia lo que decía, él me lo corregía. Qué doloroso, ¿no? Imagínate que te volteen los ojos. Luego tu papá agarra... Obviamente primero me decía, es que eso no se tiene que hacer, ¿no? Quiero ayudarte a corregir tu actitud, porque si tu actitud no está buena en el futuro, eso te va a perjudicar. Sí. ¿No? Y ya ahí era el último recurso. Me decía, si no entiendes, lo siento, pero te voy a tener que hacer eso, ¿no? Y paz, ¿no? Ahí va el barazo. Es verdad, hay muchas corrientes de la sociedad actual que tachan mandamiento. No sé si es un mandamiento, una instrucción que aparece en la Biblia acerca de corregir al hijo con la vara. Pero me gustaría que habláramos un poquito acerca de este tema de la vara de corrección. Es un tema que es importante entender cuál es el propósito, ¿no? Sí, no es nuestro escape, nuestra solución fácil, sino la Biblia habla acerca de la disciplina, ¿no? El que corrige a su hijo lo ama, ¿no? Pero también habla acerca de que produce sabiduría, ¿no? Cada vez que tú evitas vara, estás evitando que tu hijo crezca en esa área no o adquiera. Desahogo, claro, no es el desahogo de tu ira. Cristo. Y también hay el lugar donde es, ¿no? Sí. No es, ya sabes, no es la cara, no físico, es. Sí. Exacto, no es el puño, no es la cachetada, ¿no? Sí. Es la vara, ¿no? La chancla tampoco. No hay chancla cristiana. El cable de la plancha, no hay chancla cristiana. ¿No? Ahora, y en la sentadera, ¿no? Disciplina es un estilo de vida. Musculito. Disciplina es un estilo de vida y disciplina no es únicamente el tomarlo y corregirlo con la vara. Porque la gente entiende por disciplina que es tomarlo y corregirlo. Sí, la disciplina realmente no es la vara, realmente. No, o sea, es todo el acto que engloba el que estás aprendiendo de eso. Claro. Hace rato mencionaste la palabra instrucción, ¿no? Y finalmente Dios puso el ejemplo en el jardín del Edén, ¿no? O sea, Él puso lo que no debes de hacer, lo que sí debes de hacer,
lo que va a pasar si haces lo que no debes de hacer y lo que va a pasar si haces lo que sí tienes que hacer. Entonces no era como ignorancia, ¿no? Claro. Al Aprender final, a explicar. exacto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué está Exactamente. pasando en esto? Y aquí es donde muchos papás tienen falsas o altas expectativas de sus hijos, donde no les han explicado lo que esperan de ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues la va por todo y el Está niño todo como- variado el niño y nunca sabe Oye, por qué, ¿no? ¿y por qué con la vara y no con la mano? Porque nuestras manos fueron hechas para bendecir. Come on. Sí. Sí, esa es la verdad. O sea, al final, Dios dio estas manos para bendecir, ¿no? Porque quiero ir sobre este concepto de la vara, porque a veces dices, oye, es que es demasiado sádico con la vara al niño. Y creo que también esto habla de la potencia, de la dureza con la que vas lo describías ahorita, aunque no sé si se alcanzó a apreciar, porque también esto se puede sacar de contexto, ¿no? Y al rato nos censuran y es darle al niño con una vara en sus nalgas y que entonces después de esto viene la parte del abrazo, del explicarle por qué lo hiciste y el demostrarle amor. Entonces, Que realmente sería primero esa parte, ¿no? O sea, vamos a un lugar privado, ¿no? Un lugar no lo hagas en público, das la corrección, ¿Qué pasó? dejas que desahogue, y una de las reglas sería cerciorarte que entendió por qué pasó lo que pasó, ¿no? no vareas por Por eso es difícil. Esa realmente sería la disciplina, ¿no? Lo demás sí es como decía Arturo, es desahogo, ¿no? Y es que se ve, mucha gente justifica esto, ¿no? La vara es un acto de violencia, pero no se da cuenta que hay violencia verbal. Claro. Y esa es la que, exacto, Sí, esa es la que... vida y la muerte están en poder de la lengua. Al final. Sí. O sea, entonces ahí ves la importancia de lo que significa, ¿no? Entonces, ya una pregunta, te voy a decir una palabra, ¿qué piensas de esto? Sobreprotección. Esa es una muy buena pregunta, porque si pudiéramos definir el resultado de eso es esta generación millennial, ¿no? O sea, la generación millennial resultó de un grupo de padres, ¿no? Que sobreprotegieron a sus hijos pensando, mi hijo va a tener todo lo que yo no tuve, mi hijo no va a sufrir lo que yo sufrí, mi hijo no va a pasar por lo que yo pasé, y al evitarle lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que estaban diciendo, esas batallas por las que tenemos que pasar, pero bajo supervisión de nuestros padres, por supuesto, ¿no? Lo que estás haciendo es creando a estos entes que, pues ahora, por ejemplo, leía un artículo de Manpower, esta reclutadora gigante, ¿no? Que recluta gente para otras iglesias, iba a decir, empresas, y ellos hablaban de que esta generación es bien difícil de reclutar. No estamos hablando de la generación de los 2000. Creo que es una generación que a partir de los 70s, 80s la cultura empezó a cambiar. Claro. Porque a veces decimos la palabra generación y la gente de 40 años dicen, ay, la generación de los de 20 años. No, yo creo que es una generación que fue muy... se ve mucho el contraste de los 70s, 60s en adelante. Bueno, a uno les llaman los baby boomers, ¿no? Que eran los que nacieron de los que fueron a la guerra, ¿no? Okay. Que ya eran los de la guerra y entonces tienen a sus hijos y dicen, no, mi hijo no va a vivir lo que yo viví, ¿no? Obviamente lo que vieron ellos estuvo bien horrible. ¿Qué sería de los ¿no? 70s en adelante? Ajá. Pero esta generación crece, ¿no? Y sí hay una generación chambeadora en el medio, pero ahora volvemos a tener otra generación muy parecida a esa, ¿no? Sí. Que ahora, de estos papás, pues que al final proyectan, ¿no? Que al final le van a evitar a su hijo lo más que puedan, ¿no? Por ahí estaba leyendo una estadística que dicen que en esta actualidad hay más papás gastando en sus hijos mayores de 25 que en sus adolescentes, ¿no? Que mi mamá tiene que escuchar esa estadística. Tiene que empezar a gastar en su niño de 27 años. Chao, ahora a esta generación millennial que está teniendo hijos, ¿tú qué le aconsejarías? Pues, ay. Estamos teniendo hijos. Mira, esta generación, ahora que le llaman la generación alfa, ¿no? Se proyecta como una generación que lo que se dice de esta generación es que van a ser todavía más antisociales, más independientes, ¿no? Más aislados de lo que parece que ya somos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí sería no es que le hagas la vida fácil, pues, pero al final de cuentas no le hagas todo, ¿no? Porque sí todavía existe esa cultura aquí de que le hacen todo al niño, ¿no? Y que sufra lo menos. Definitivamente influye aquí esta generación que está teniendo contacto con el internet, con los aparatos electrónicos que no teníamos hace años, ¿verdad? ¿Qué piensas de cómo mediar
como papás el control de los dispositivos en nuestros hijos? Fíjate que ¿Son buenos, son malos o cómo lo como la generación anterior no creció con ellos, tal vez no dimensiona lo que implica que ellos estén ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora yo lo veo con mis hijos, ¿no? Ellos crecen en una cultura donde esto ya es normal, ¿no? O sea, la edad de ellos ya es algo algo nuevo, una conexión nueva en su cerebro no que imagina la vida sin eso. Exactamente, ¿no? Nosotros de pronto puede ser que, yo no sé a qué edad tuvieron ustedes su primer celular, me tocó ya bien grande, ¿no? Entonces me da pena decir a qué edad, ¿no? 8 o 17. A mí a los 19, mi primer cel fue a los 19. O sea, tengo 10 años con celular. Claro. Entonces aquí el mismo. Aquí al final yo creo que la responsabilidad, lo que le tocaría a los papás sería meterse un poquito más en lo que está pasando en el mundo, de lo que ellos están viendo, para poder realmente saber qué es a lo que ellos están expuestos. Muchos papás ni tienen idea de lo que sus hijos ven en el teléfono, ni saben. Si le preguntas cuáles son las caricaturas que ven tus hijos, a muchos ni idea. Sí. O los contenidos. Ustedes me conocerán, ¿verdad? A lo mejor creceré un poquito más en ese sentido, pero sí soy un poquito minucioso con lo que están viendo. O sea, sí estoy como al pendiente, porque hay unos mensajes de repente en algunas caricaturas que sí están, o sea, medio torcidos. Hay una caricatura de unos que son como... Creo que es como Robin y otros, pero son como pequeños. No sé si los han visto, que son como sí. ¿Que son como unos superhéroes? Pero sí, chiquitos. Sí, pero chiquitos. Hay una que es como es una hija del diablo. Uno de los superhéroes es una mujer con una capucha como morada. Creo que se llama Ghost o no sé qué cosa así. Y hay un capítulo donde su papá le dice, es que yo no te hice para que hicieras el bien, yo te hice para el mal. ¿Por qué te estás juntando con los superhéroes y yo te enseñé? Y su papá es representado por un diablo, ¿no? Wow. Y puede ser muy sutil, es eso qué, ¿verdad? Religioso, bueno, mira, me dirás lo que quieras, pero mientras trate de las almas de mis hijos, pues sí voy a tener esa precaución, ¿no? ¿Qué es preocupación? O sea, ¿qué es preocupación que te lleve a ocuparte? O sea, no únicamente no. O estoy preocupado. Pero pocos veo así como Xiaomi. Ya no, o sea, ocupados. Entonces, ¿qué hacer allí, Xiaomi? O sea, fíjate que creo que este espacio puede servir mucho para motivar a la gente que está escuchando, que realmente sembrar tu talento en el reino, porque la verdad es que cuando tú dices, bueno, le quito todo esto a mi hijo, pero ¿qué sí le puedo dar, no? Sí. Y entonces cuando empiezas a tratar de buscar qué sí hay muy poco. Entonces hay muy poco donde agarrar, y eso ocurre porque muchas personas que tienen talentos en la iglesia no los han puesto a disposición de Dios, y creo que eso hace que tengamos muy poca oferta para decir, bueno, no oigas esta música, pero oye esto, no veas esto, pero ve esto. Sí. O la calidad, hermano. Con la calidad. En todas las áreas de la iglesia yo veo eso, tanto hace unas horas grabamos un podcast sobre alabanza y eso, y ese punto era importante, como este también. El mundo ofrece muchas cosas de calidad, caricaturas, contenido, música de calidad. Sí. Y en la iglesia tenemos los talentos, los dones, tenemos al Dios de la creación, que su primera imagen hacia nosotros en la Biblia es de un Dios creativo. ¿Por qué la iglesia no está ofreciendo esos productos de calidad, verdad? Mira, el líder de la misión siempre pone este ejemplo, ¿no? Y es como los niños ven la tele y ven esos superhéroes, esos monstruos, todas esas cosas musculosas. Y llegan a la iglesia y les hablamos de Pedrito, de Jesucito, Diosito. Y nosotros vemos una botarga toda neja. Exacto, ¿no? Nuestros personajes como bien bofos, ¿no? Sin un ojo. Y entonces inventando ahí clases. Eso sí te da una imagen, ¿no? De decir, bueno, pues mi Dios, ¿qué onda con mi Dios, no? O sea, el Dios que me están proyectando, pues no se parece a eso. Los poderes de los superhéroes. Exacto. Necesitemos subir el estándar, la neta. Como ahorita todo lo que dice Xiao es nos reta a que... Es que creo que vemos una generación que quiere la plataforma, ¿no? Y no estamos aprovechando las otras partes. Me acuerdo mucho de Ur, el que levantó las manos de Moisés para que no perdiera la batalla. Y un día estaba viendo la vida de Ur, porque no se habla mucho, pero me encantó ver a través de su genealogía un nombre que inspiró a su gente, que inspiró a su familia, porque nace Ur, luego nace su hijo, y después uno de sus hijos es el diseñador del tabernáculo de Moisés, ¿no? Ahora, Ur no era eso. Ur era la mano derecha de Moisés, pero desarrolló inspiración en su familia, en su genealogía, y él, uno de los primeros personas que habla la Biblia que recibieron al Espíritu Santo, fue uno de ellos, ¿no?
Aholiab y Bezalel, que construyeron el tabernáculo de Moisés y fueron inspirados por el Espíritu Santo para hacer una obra maestra, porque si tú lo ves está increíble. Hablando de inspiración, esa palabra es bien importante porque siempre la usamos con un punto positivo, ¿no? Como Dios inspira, y sí inspira, pero también el diablo inspira, ¿no? Sí. O sea, él también inspira a las personas, ¿no? Yo recuerdo una vez tomando un curso de cómic en una feria de libro, de estas así que hacen el gobierno. Entonces está él dando su curso, ¿no? Y los chavos están ahí escuchándolo. Y entonces él llega a un punto en su plática donde dice, no sé si a ustedes les ha pasado, así dijo, ¿no? Que de pronto dibujan algo y cuando lo terminan de dibujar lo ven y es tan definido, tan real. Y dijo esto, no se me olvida, dijo que ni siquiera ustedes saben que no salió de ustedes y no saben de dónde viene. Rayos. Y y entonces varios así, no, sí, a mí me ha pasado. Él dijo, eso yo le llamo momento de inspiración suprema. Él le llama así, ¿no? Pero yo por eso estoy pensando, pues yo sí sé quién te dio eso, ¿no? O sea, así como Dios inspiró a los que escribieron la Biblia para escribirla, o inspira a quienes hacen series, ¿no? Como The Chosen y todas esas cosas, pues así también el enemigo inspira, ¿no? A la creación, ¿no? De contenidos que obviamente divulguen su mensaje. Ahora, creo que esto lo veníamos escuchando y yo creo que ya estamos en un punto en el cual es urgente, porque estamos batallando me refiero a luchar con grandes gigantes como Disney. O sea, Disney está ya sumergida y ha aceptado el meterse en esta ideología de género con total libertad. O sea, sí. Cuando Pablo habla en sus últimas palabras, ¿no? Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. La prédica es un mensaje, ¿no? Y la manera del mensaje no siempre es esto, ¿no? O sea, 1000 maneras de dar un mensaje, ¿no? Hablado, escrito, dibujado, en video, actitudes. O sea, hay un montón de maneras de dar un mensaje y aquí es donde todos los que están escuchando entienden y dicen, bueno, tal vez yo no soy un predicador, pero yo sé dibujar, ¿no? Y entonces te toca a ti predicar a través de lo que tú sabes hacer, a través de, ¿no? Una obra de arte o un edificio, o sea, todo comunica algo, todo tiene un mensaje, todo. Entonces, al final de cuentas, aquí es que cada uno encuentre el mensaje que está dando realmente, el mensaje que debe dar, ¿no? Y el mensaje que queremos que llegue a la gente, ¿no? Claro. Buenísimo. Y es que las formas a través del tiempo cambian, ¿no? El mensaje es el mismo, ¿no? Si el mensaje de Jesús es el mismo. Las formas pueden cambiar, ¿no? Y encontrar la manera, ¿no? Y lo que decía Shao, ¿no? Buscar la inspiración a través de el creador, que es un artesano, ¿no? Entonces creo que la forma es aceptable, ¿no? Pero el mensaje no se puede cambiar. Claro, cuando tú mencionabas del tabernáculo, ¿no? Habla acerca de que Dios los ungió, ¿no? Los llenó del Espíritu y los dotó de la habilidad de diseñar, de proyectar, de hacer arte, de hacer todo eso. Y ahí es donde nosotros comprendemos que al final viene de Él, ¿no? Sí. Y esa creatividad la tomó de Él. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Finalmente, de lo que tenemos, eso es de lo que nosotros nos plasmamos, ¿no? Sí. Pero finalmente la creatividad viene de Él, ¿no? Ahí están esos libros, ahí están esos programas, esas películas, estas series, ahí está todo lo que tendría que estar manifestado, ¿no? Nada más hay que bajarlo, pues. Claro. Me gustaría cerrar con algo ya muy, muy locochón. Vamos a bailar. No. Cabe señalar que ya es una hora alta de la noche. No está tarde, pero ya estamos algo afectados. No se preocupen, no es nada pecaminoso ni mucho menos. ¿Por qué tendría que serlo? No. ¿Hacia dónde piensas que van a llegar o que vamos a llegar en un futuro que quizá pueda ser algo inimaginable, como métodos que podamos utilizar para compartir de Jesús, no solamente a los niños, sino también a los grandes? O sea, a veces yo pienso en esos hologramas. O sea, ¿será que en algún momento vayamos a tener que utilizar algo que está totalmente fuera de nuestra imaginación en este momento? Sí, de hecho, leí hace poco un libro acerca de eso, de cómo la educación, pues finalmente va evolucionando. Al final de cuentas, la tecnología va hacia el punto de que prescindir del ser humano lo más posible, ¿no? Si lo puede hacer una máquina, mejor, ¿no? Wow. Desde algo, una manufactura, un proceso pero ahora dentro de la enseñanza también va para allá, ¿no? O sea, se proyecta que al final de cuentas
esta pandemia empuja a que tú vas a poder ir a una universidad y tener clases en línea, un video que no le vas a poder preguntar al maestro, va a ser un super maestro, pero al final de cuentas ya no hay esa relación, ese contacto, y esa brecha que se va a hacer cada vez más grande, al final creo que puede facilitar, en cierto sentido, que el cristianismo sigue existiendo, porque al final siempre ha sido relacional, y eso es algo que cuando venga ese punto de tecnología no lo va a poder sustituir, ¿no? Podemos echar mano de todo ello, pero creo que al final de cuentas, pues, imagínate en ese futuro seguirnos reuniendo en catacumbas o en cuevas, ¿no? Para leer la Biblia, las hojas ahí pegadas por la humedad, ¿no? Como volver como back to the basic, ¿no? Volver otra vez. Entonces de pronto el futuro suena como más primitivo de lo que pensamos. Pero entonces, ¿qué piensan? Creo que nos tenemos que subir a la ola. Claro, hay que subirse a la ola, pero finalmente es no dejarnos llevar por el hecho de pensar que eso va a ser al final lo que cumpla la función, ¿no? Sí. Otra vez caeríamos en el principio de lo intercambiable y lo que no. A fin de cuentas, la tecnología va a ser un recurso, pero nunca va a suprimir o a suplantar la relación que es básico para el evangelio. Claro, en este libro este autor había estudiado diferentes métodos de enseñanza y, por ejemplo, había visitado una escuela donde los niños ya a través de videojuegos aprenden matemáticas y entonces al final ya no hay un maestro, sino todo es a través de aplicaciones y todo. Y entonces se cuestiona él, ¿no? De cómo un maestro en un área rural saca adelante un grupo de chavos que no tienen las posibilidades, pero al final aparece más de lo que de pronto algunas tecnologías pudieran ayudar. Entonces, al final de cuentas, seguimos necesitando del ser humano, pero principalmente de Dios, ¿no? De la ayuda de Dios. No, pero tú responde tu pregunta. ¿Cómo te lo imaginas tú? Es que mira, yo creo que la intervención humana va a ser necesaria, no es negociable, pero sí creo que nos tenemos que subir a la ola. No sé por qué tengo tanto en mi mente, quizá por la hora, este holograma. O sea, este holograma que quizá es enviado a un lugar a dar el mensaje de Jesús. ¿Te imaginas como a Lucecita apareciendo en un holograma como de Star Trek? Ajá. Allá en la etnia, ¿no? En una etnia había con los rabaris en la etnia. Bro, no sé. Y yo pienso esto. La intervención humana no es algo negociable. Siempre y cuando creo yo que si esto está inspirado y tiene la mano y la mente humana es que imagínate, o sea, estoy seguro de que el principio de dar nuestra vida por Jesús tampoco es algo que no es negociable. Pero imagínate enviar un holograma a predicarle a una tribu no alcanzada. Se van a asustar y no lo van a entender. No, es que hay principios que nunca vas a cambiar en la Biblia. Y un principio... Es que eso del holograma como que a George le vuela el cerebro. Hay un principio, o sea, toda la Biblia, a través de las generaciones que pasaron, nos muestra un Dios relacional. Entonces, si es un Dios relacional, no va a cambiar. No va a cambiar. No, está bien. Hay principios que no se pueden mover. ¿Por qué mejor no transportar a una persona en cuestión de segundos del otro lado del mundo? Y no un holograma. Bueno, no sé. O más recursos para enviar a una persona. Sí. Ahorita vamos a hablar por ti, Jorge. Es que creo que existen cosas que van a ser complicadas, que no se pueden eliminar, ¿no? Como el afecto, como que una persona esté cerca teniendo empatía, que una persona vea tus necesidades y esté ahí, ¿no? Eso no creo que algo no va a poder suplir. No pienso defender mi punto. Definitivamente no lo pienso defender. Veamos qué nos depara el futuro. Claro. ¿No crees? Muy bien, amigo, muchas gracias por aguantarnos. Sí, honramos bastante tu vida, honramos tu trabajo. Siempre que pienso en ti, hermano, o sea, cuando el nombre tuyo y de tu esposo me viene a la mente, pienso en sacrificio. No sé, sí, sacrificio, pasión. Personas que han decidido dejar su vida por Jesús. Y no sé para ustedes, pero para mí el ánimo que Chaume nos venga, no pasa nada, vamos a darle, vamos, no pasa nada. Es como que sí. Gracias, Chaume. Sí. Animando a esos niñotes. Lo único que puedo decir es, no quiero ver esa sudadera.
No, buenísima. Explícito. Buenísima la soda. Es que me gustó y me la alcanzaste. ok, muy bien. Me la ganaste. Amigo, que Dios te bendiga. ¿Algo con lo que te quieras? No, gracias por sembrar sus vidas también en todo lo que hacen allí en San Luis y no, pues sabemos que todo esto que están trabajando, pues va a llegar a muchos lugares. Estoy seguro que va a ser bendecida por todo. Como un holograma del futuro. De hecho, sería como un holograma, Jorge. Sí. Que Dios te bendiga. Gracias. Hey, comparte el Gracias. episodio. Nos Bye. vamos de Ciudad de México en unas horas. Después grabaremos. Jesús, un gran amigo que tenemos aquí, de carne y hueso, para Una hacer más persona. explícito. Bueno, Nos ayudó demasiado. Nos ayudó en los podcasts que grabamos acá en Ciudad de Gracias. México. Jesus desde Oaxaca. Yes. Venga, Jesus. Para el mundo. Dubai, Para Ciudad de México. Dubai, vamos para allá. No, Nueva Dubai. York, te vemos pronto. Que Dios los bendiga a todos. Bye. Bye.